En el momento en que Mateo Valdés no me dio la mano, supe que estaba jodido. Este graduado del TEC de Monterrey de 32 años, con una maestría en administración de empresas, se sentó frente a mí en la sala de conferencias acristalada como si yo fuera una partida que necesitaba eliminar de una hoja de cálculo. Por cierto, me llamo Javier Mendoza. Tengo 58 años y acababa de pasar 32 años en tecnologías cibermuro construyendo los sistemas de cifrado cuántico que mantenían seguras las comunicaciones de la Armada de México desde Veracruz hasta el Golfo de México. Mateo se ajustó su corbata de 4.000 pesos y abrió mi expediente personal como si fuera el menú de un restaurante de comida para llevar. Mira, Javier, has contribuido con un trabajo sólido a lo largo de los años. Realmente sólido. Pero estamos virando hacia soluciones centradas en la inteligencia artificial, francamente, tu enfoque analógico no se alinea con nuestra hoja de ruta de transformación digital. Enfoque analógico. Demonios, yo llevaba escribiendo algoritmos de cifrado cuántico desde que este niño estaba aprendiendo a atarse los zapatos, pero claro, yo era analógico. La empresa se mueve en una nueva dirección, continuó, con esa sonrisa de tiburón que nunca le llegaba a los ojos. Si no te sientes cómodo adaptándote a la innovación, bueno. Hizo un gesto hacia la puerta como si me estuviera indicando dónde estaba el baño. ¿Sabes lo que es esto? Es lo que pasa cuando al hijo del fundador le entregan el puesto de director ejecutivo nada más salir de la escuela de negocios. Mateo nunca había escrito una línea de código, nunca había pasado una noche en vela depurando un fallo del sistema, nunca se había perdido la cena de Navidad porque una granja de servidores se había caído durante una operación de defensa crítica. Pero tenía una maestría en administración de empresas y la bendición de papá, lo que aparentemente superaba 3 décadas de experiencia. Mira, he pasado por cosas peores. La Armada de México te enseña a mantener la calma cuando las cosas se tuercen. Sentí cómo se activaba esa calma familiar, la misma sensación que tenía durante mis días de criptógrafo cuando la inteligencia entrante sugería que estábamos a punto de recibir un ataque. Sin pánico, solo evaluación. Miré la foto del equipo en mi escritorio. A la mitad de esos ingenieros los había contratado y formado yo mismo. Recordaba haberme quedado hasta tarde con ellos para cumplir plazos imposibles de la Sedena, funcionando a base de café de máquina expendedora y determinación. Así que cerré mi portátil. Sin discursos, sin discutir con un niño que, de todos modos, no lo entendería. Me levanté, me metí la carpeta de despido bajo el brazo y salí. Pasé por delante de mi equipo, que fingía trabajar mientras observaba cómo se desarrollaba el drama. Pasé por delante de la señora de recursos humanos que solía pedirme que fuera mentor de los nuevos contratados. Nadie dijo ni una palabra. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Pero esto es lo que la gente como Mateo no entiende de tipos como yo, a veces el silencio es estrategia. No fui directo a casa. En su lugar, paré en la fonda de Don Pepe, reservados de vinilo rojo, café lo suficientemente fuerte como para resucitar a un muerto, camareras que llevaban allí desde el sexenio de Salinas. Me senté allí y simplemente pensé. No en la rabia ni en la venganza, solo pensar. Tecnologías cibermuro había sido mi vida adulta. Me uní cuando operábamos desde un almacén reconvertido, en la época en que los contratistas de defensa eran operaciones modestas dirigidas por exmilitares que entendían la misión. Nos había visto crecer de 20 personas a ser uno de los favoritos de la Sedena con un valor de 22.000 millones de pesos. ¿Los protocolos de cifrado cuántico que alimentaban la mitad de las comunicaciones seguras de la Armada? Yo mismo había construido ese código fundamental. Pagué a Don Pepe en efectivo, caminé un par de manzanas para despejarme y luego tomé un taxi a casa. No un Uber, un taxi de verdad, como los que solía tomar cuando Cibermuro no podía permitirse aparcamiento para empleados y yo tenía que buscar sitio en la calle a 6 manzanas de distancia. La casa olía a cuero viejo y a comida de perro. Rex, mi Golden Retriever y animal de terapia certificado de mis días con trastorno de estrés postraumático, levantó la vista desde su cama con ese cauteloso movimiento de cola que hacen los perros cuando sienten que algo ha cambiado. A veces, los perros lo saben antes que tú. Dejé la carpeta de despido sobre la mesa de la cocina, me serví 3 dedos de tequila añejo del bueno, el que mi difunta esposa, Sofía, me había regalado por nuestro 20º aniversario y abrí el cajón que no había tocado en años. Enterrado bajo declaraciones de impuestos y papeles de garantía había un sobremanila sin etiqueta, solo con el peso de viejos hábitos y una paranoia entrenada en la Armada.
Dentro estaba la solicitud de patente original. Mi nombre en la parte superior, no el de Cibermuro. ¿El mío? Presentada en octubre de 2009, durante una de las caóticas crisis de financiación de la empresa, cuando el departamento legal estaba más centrado en mantenerse solvente que en rastrear la propiedad intelectual. Mi colega Raúl Pérez, un criptógrafo de la Armada convertido en abogado de propiedad intelectual, me había aconsejado mientras tomábamos unas cervezas en un antro de Veracruz: Javier, regístrala a tu nombre primero. Siempre puedes cederla más tarde, cuando las cosas se calmen y se acuerden de pagarte como es debido. Las cosas nunca se calmaron. Simplemente se volvieron rentables. Y desde luego, nunca se acordaron. Raúl había sido lo bastante listo como para enterrar una cláusula en la solicitud provisional como una mina terrestre con una mecha larga: en caso de cese involuntario sin causa justificada, la reversión de los derechos se activará automáticamente en un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación formal. Verás, Cibermuro llevaba 15 años usando mi marco de cifrado cuántico. Los abogados habían redactado acuerdos de licencia temporales con fechas de vencimiento, siempre planeando formalizar la transferencia después de la siguiente ronda de financiación o una vez que saliéramos a bolsa. Pero nadie le dio seguimiento porque nadie pensó que yo me iría jamás. Yo era el tipo de los cimientos, el de confianza que mantenía las luces encendidas mientras los ejecutivos jugaban a las sillas musicales. Bueno, pues Mateo acababa de quitarle la anilla a esa granada. ¿Sabes lo que te enseñan 32 años en el sector de la defensa? A pensar tácticamente. No reacciones emocionalmente. Evalúa la situación, identifica tus activos, ejecuta con precisión. En ese momento, sentado en mi cocina con Rex a mis pies y el tequila añejo de Sofía en la mano, estaba haciendo exactamente eso. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de Slack de compañeros de trabajo que intentaban averiguar qué había pasado. ¿Siento lo ocurrido, Javier? ¿Mantente en contacto? El tipo de mensajes que la gente envía cuando tiene miedo de ser el siguiente. Recursos Humanos me envió un enlace a una encuesta de salida. Como si fuera a calificar mi experiencia de ejecución. No respondí a ninguno. Dejé que se lo preguntaran. Ni una sola persona había dicho nada cuando Mateo me entregó esa carpeta. Se habían quedado todos allí como si fuera un funeral corporativo al que nadie lleva flores. Pero esto es lo que ellos no sabían, lo que Mateo y su equipo de cerebritos con maestrías en administración de empresas no podían entender: yo no era solo otro empleado que salía por la puerta. Yo era el arquitecto que se alejaba de un edificio del que todavía poseía los planos. Me quedé en mi pasillo durante 10 minutos, mirando el armario que no había abierto en más de una década. En el estante superior, una vieja caja de archivador etiquetada como Archivo de Propiedad Intelectual Original, Personal. El tipo de cosa que siempre tienes la intención de tirar, pero nunca lo haces. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, como si estuviera de vuelta en un barco de la Armada revisando documentos clasificados, encontré impresiones quebradizas y cuadernos manchados de café esparcidos a mi alrededor. Mi letra de 2009 parecía pertenecer a un hombre diferente, uno que aún no había aprendido lo poco que el mundo corporativo valoraba la excelencia silenciosa. Entonces lo encontré. Un sobremanila, de papel grueso, bordes nítidos, todavía sellado con el sello notarial original. 15 de octubre de 2009. Registrado a mi nombre, no al de Cibermuro. No, en nombre de mío. En aquel entonces, solo intentaba proteger mi trabajo. Éramos un equipo pequeño y no me fiaba del caos de una empresa emergente. Raúl me había llevado a un lado después de una de esas horas felices de la empresa en las que todos fingían que la situación de financiación no era desesperada. Javier me había dicho: ya he visto esta película antes. Regístrala a tu nombre. Siempre puedes cederla más tarde, cuando las cosas se estabilicen. Nunca se estabilizaron. Simplemente se volvieron codiciosos. Caminé hasta mi escritorio y abrí la caja fuerte que no había tocado en años. Tuve que probar 3 combinaciones antes de recordarla: el cumpleaños de Sofía, la fecha de mi alistamiento, el día que empecé en Cibermuro. Metí el sobre dentro. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era reconocimiento. Abrí un correo electrónico cifrado para Raúl. Asunto: necesito que verifiques una cláusula.
Adjunté un escaneo de la solicitud provisional. La letra pequeña era casi elegante: en caso de que el inventor sea despedido de forma involuntaria y sin causa justificada, la reversión de la titularidad plena se producirá en un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación oficial. Escribí: sigue siendo válido, y le di a enviar. Raúl me devolvió la llamada el martes por la mañana a las 6:30, hora de abogados. Respondí al primer tono. ¿La cláusula sigue en pie?, pregunté. Crujido de papeles. Raúl era metódico, la razón por la que había llegado a capitán en la Armada y a socio en su bufete. No daba opiniones legales basadas en la esperanza. Finalmente, sí. Si te despidieron el lunes a las 4:15, la reversión se activa para el viernes, al cierre de la jornada. Pero Javier. ¿Qué? Mantuviste esa cláusula activa durante 15 años. La patente número 10,234,578 está a punto de revertir a ti automáticamente. Esa es toda su estructura de cifrado. No hablé. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Ellos tomaron la decisión por mí, dije. Colgué y me puse a trabajar. Para el miércoles por la mañana, ya estaba conectado al sistema de registro del INPI. La confirmación de la reversión era una plantilla preescrita que Raúl y yo habíamos redactado en 2009. Probablemente nunca necesites esto, me había dicho entonces, pero he visto a demasiados buenos ingenieros ser estafados por empresas que olvidaron quién construyó su éxito. Maldito listo. Abrí la carpeta cifrada, verifiqué 2 veces los campos de firma y rellené la notificación formal de reversión. Sin membretes elegantes ni fanfarria legal. Solo una discreta casilla de verificación junto a cese involuntario sin causa justificada, seguida de un sello de tiempo digital y campos para subir archivos. Clic enviar. Con ese simple clic, acababa de armar un dispositivo nuclear. La propiedad de la joya de la corona de Cibermuro, el algoritmo de cifrado cuántico que impulsaba sus contratos con la Sedena, sus acuerdos de licencia, toda su presentación para inversores volvería a mis manos para el viernes. No lo celebré. Simplemente me recliné en mi silla con mi café y dejé que la idea se asentara. Rex saltó sobre la mesa y olfateó el portátil, nada impresionado por mi recién adquirida propiedad intelectual multimillonaria. Los perros tienen perspectiva. Mateo, al parecer, estuvo pletórico esa semana. Las noticias vuelan cuando has pasado 32 años arraigado en un lugar. Inició la reunión de estrategia de producto como si estuviera presentando un concurso de televisión, hablando de virajes centrados en la inteligencia artificial y de la dominación del cuarto trimestre. Cada funcionalidad se ejecutaba sobre el mismo núcleo de cifrado cuántico que yo había escrito durante la crisis financiera, antes de que Cibermuro tuviera siquiera granjas de servidores adecuadas. Ni una sola persona en esa sala pensó en comprobar los registros del INPI. El jueves por la tarde, mi teléfono vibró. Era Pablo Ramírez, de desarrollo, que solía traerme donuts durante las sesiones de depuración nocturnas. Hola Javier, un aviso rápido. Vamos a mover tu antiguo código a la nueva compilación esta semana. La demostración de la Sedena se adelantó al lunes. Se siente raro sin ti aquí. Buena suerte con eso, dije. Clic. Dejé que ellos lo resolvieran. Para el viernes a las 5 horas, era oficial. La confirmación del INPI llegó a mi bandeja de entrada puntualmente. La patente número 10,234,578 estaba de vuelta donde pertenecía. A menos que Cibermuro hubiera registrado una arquitectura de cifrado completamente nueva en los últimos 5 días, lo cual no habían hecho, cada línea de código en su sistema de próxima generación estaba ahora invadiendo mi propiedad legal. Empecé a redactar algo más interesante que un currículum. Términos de licencia. No solo iba a reclamar lo que era mío. Iba a hacerles pagar por pensar que un veterano de 32 años era desechable. Pero primero, tenía que dejarlos que se ahorcaran solos. La demostración de la Sedena era el lunes. Mateo y su equipo estaban a punto de entrar en la presentación más importante de sus carreras, completamente inconscientes de que el suelo ya se había hundido bajo sus pies. A veces, la mejor venganza es simplemente ver a la gente destruirse a sí misma con su propia arrogancia. Todo empezó con un chico. Uno de esos becarios de verano demasiado ambiciosos que Cibermuro recluta de universidades caras y mete en el departamento legal.
Su nombre probablemente era Santiago o Patricio, no importa. Tenía la tarea de monitorear la actividad del INPI en busca de registros de la competencia. Procedimiento estándar, simplemente hacer clic por aquí y por allá, buscar algo sospechoso, marcarlo si es necesario. Solo puedo imaginar el momento. El chico probablemente está navegando por las bases de datos de patentes el lunes por la mañana con su café carísimo, introduciendo los números de patente de Cibermuro para comprobaciones rutinarias, cuando ve mi nombre mirándolo fijamente. La boca se le seca. El rotulador fluorescente se congela a mitad de trazo. Quizás piensa que ha hecho clic en el enlace equivocado. Quizás actualiza la página 5 veces, esperando que un fallo del navegador deshaga mágicamente un aneurisma corporativo. Pero la verdad sigue ahí, parpadeando, inventor y propietario, Javier Mendoza. Fecha de efectividad, viernes, 5 horas. Lo marca. Lo envía por correo electrónico a su supervisor con un asunto como, posible problema, la jerga corporativa para decir, no quiero que me despidan por esto. El departamento legal lo lee, hace una pausa, probablemente lo relee 10 veces, luego busca en su polvorienta carpeta de acuerdos y encuentra la cláusula. La que habían registrado y olvidado rápidamente. La que yo había colado como un silencioso cable trampa hace 15 años. Era irrefutable. Los contratos de defensa de 22.000 millones de pesos de Cibermuro ahora estaban ocupando ilegalmente una propiedad que no les pertenecía. Y ya habían impreso folletos satinados para la demostración de la Sedena. Mateo, por supuesto, lo manejó con la delicadeza de una estrella de telenovela pillada en un escándalo. Me han dicho que se rió cuando el departamento legal se lo comunicó. Probablemente es un error administrativo, dijo. Error administrativo. Como si el INPI simplemente le hubiera entregado por accidente la propiedad intelectual más valiosa de la empresa al tipo que él despidió una semana antes. Luego redobló la apuesta. Le dijo al departamento legal que lo mantuviera en secreto hasta después de la demostración. Dijo que lo resolverían después de la presentación y acusó al equipo legal de perseguir problemas fantasma. Fantasmas. Me aseguraré de tallar eso en la lápida de su carrera. Mientras tanto, el equipo de desarrollo seguía trabajando como si todo estuviera bien. No tenían idea de que estaban ejecutando compilaciones diarias, programando el control de calidad final e imprimiendo materiales con palabras de moda como tecnología propietaria y arquitectura protegida por patente. Todo lo cual ahora, técnicamente, me pertenecía. Estaban construyendo una casa en un terreno que no era suyo. Cada hora que pasaba apretaba más la soga, porque una vez que demuestras algo públicamente, una vez que lo reclamas como tuyo bajo la ley de propiedad intelectual, eso es infracción. Y una infracción con conocimiento de causa es dolosa, lo que significa el triple de daños y perjuicios. Pero a Mateo no le importaba. Estaba demasiado ocupado actualizando su LinkedIn con frases como, impulsando la innovación tecnológica, y transformando sistemas heredados. El departamento legal comenzó a redactar discretamente un memorando de riesgo para el peor de los casos. Lo sé porque uno de los abogados junior se lo reenvió a un amigo que me lo reenvió a mí. El asunto, reversión de patente, urgente. El memorando tenía 4 páginas, pero la última línea lo decía todo, recomendación, posponer la demostración hasta que se aclare la titularidad de la propiedad intelectual. Estaba marcado como, confidencial, solo para la alta dirección. Traducción, no dejes que la junta directiva vea esto todavía. Porque eso es lo que más temía Mateo. No la ley, no las consecuencias. La junta directiva. No les había dicho que me había ido. No oficialmente. Había enterrado mi salida bajo una partida en la actualización del organigrama y lo había formulado como optimización de la fuerza laboral. Les dijo que el sistema de próxima generación estaba listo, que todo iba según lo previsto, que Cibermuro se dirigía hacia una importante renovación de contrato con la Sedena. Así que la junta directiva todavía no lo sabía. Y la demostración era mañana. Tic, tac, tic. La llamada llegó el martes a las 6:35, justo cuando estaba dejando salir a Rex para su rutina matutina. Conocía ese número de memoria, aunque no lo había visto parpadear en mi pantalla en casi 8 años. Coronel Jorge Cruz, retirado. El marido de la fundadora.
Se había retirado hacía una década, refugiándose en algún rancho en Chihuahua con mala cobertura y mejor tequila. Pero Jorge no era como los inversores de capital de riesgo o los directivos de traje que vinieron después. No le importaban las palabras de moda ni las proyecciones trimestrales. Entendía las entrañas del asunto, sabía la diferencia entre la apariencia y la sustancia. Lo que hacía aún más insultante que hubiera permitido que gente como Mateo se deslizara en el alma de lo que habíamos construido. Dejé que sonara 2 veces antes de descolgar. Javier. Su voz todavía tenía esa autoridad de mando. Tequila añejo y decepción envueltos en estática. Jorge, dije, sirviéndome café. ¿Cuánto tiempo? Acabo de recibir una alerta del INPI. Patente 10.234,578. Te nombra a ti como propietario. No dije nada. Solo esperé. ¿Es algún error? No. Otra pausa. Eso no puede ser. Se la asignaste a Cibermuro. No, Jorge, dije con calma. Nunca presentamos la transferencia final. ¿Recuerdas? Me dijeron que se formalizaría después de la ronda de financiación Serie B. El departamento legal se reorganizó, y luego se reorganizó de nuevo. Nunca se hizo. Se quedó en silencio. Podía oírle respirar más despacio ahora. Procesando. Javier, este es nuestro sistema de cifrado principal. Lo sé. Finalmente, lo preguntó, ¿por qué ahora? Dejé que la pregunta se asentara entre nosotros como el polvo en una sala de servidores. Luego dije, porque tu gente me despidió sin causa justificada. Porque la cláusula que escribimos hace 15 años acaba de activarse. Gimió en voz baja, como un animal herido de lleno. Eso nunca se suponía que fuera permanente. Confié en que la gente honraría el trato. Silencio. No lo hicieron, dije. Clic, colgó. No esperaba una disculpa. No quería una. Solo quería que lo entendiera. 25 minutos después, lo vieron irrumpir en la sede de Cibermuro. Recibí el minuto a minuto de 3 personas diferentes en menos de una hora. Una dijo que entró por las puertas principales como un huracán con botas de vaquero. Sin cita, sin séquito. Solo el marido de la fundadora, con la cara roja, el pelo alborotado, agitando una copia impresa del registro de la patente como si fuera un certificado de defunción. No fue primero a la oficina de Mateo. Fue al departamento legal. Inteligente. Jorge no era del tipo que grita, pero su presencia era lo suficientemente ruidosa. El becario que vio por primera vez la reversión dijo que Jorge se plantó frente al escritorio del director del departamento jurídico y hizo una pregunta: ¿formalizamos alguna vez la transferencia de propiedad intelectual del núcleo de cifrado de Mendoza? Y cuando llegó la respuesta tartamudeada, incompleta, llena de excusas a medias, cerró los ojos y murmuró algo impublicable. Luego sí fue a la oficina de Mateo. Y eso, me han dicho, no fue silencioso. El día de la demostración en la Sedena cayó como un meteorito. Sala de conferencias de nivel C, pulida a la perfección. Acero cepillado, focos estériles, una pared LED de 40 pies que mostraba, la próxima generación es ahora. Filas de asientos de cuero llenas de enlaces de la Sedena, contratistas existentes y funcionarios del Departamento de Defensa, cada persona cuya firma o aprobación de presupuesto importaba. Mateo estaba entre bastidores con una chaqueta azul marino, haciendo esa cosa que hacen los ejecutivos cuando creen que el carisma puede superar a la competencia. Sonreía, bromeaba con el director de tecnología, ajustándose la corbata como si fuera a aceptar un premio. Y por un minuto, pareció que podría funcionar. Se reprodujo el vídeo de introducción, imágenes de archivo de satélites, granjas de servidores, ingenieros diversos sonriendo a los monitores. El público aplaudió cortésmente. Mateo se ajustó el micrófono y caminó hacia el centro del escenario. Señoras y señores, comenzó, con la voz suave por la autosatisfacción, lo que están a punto de ver es el futuro de las comunicaciones seguras. Una plataforma que revolucionará la forma en que nuestras Fuerzas Armadas abordan la transmisión de datos cifrados. Señaló la pantalla detrás de él, donde se cargaba la interfaz del sistema. Elegante, familiar, mía.
En los próximos 15 minutos, les guiaremos a través de nuestra iteración más avanzada hasta la fecha, impulsada por nuestro motor de cifrado cuántico propietario, desarrollado aquí mismo, en Cibermuro. Fue entonces cuando el departamento legal se movió. No rápido, no con pánico. Simplemente de forma deliberada. Una mujer alta con una chaqueta subió al escenario desde un lateral y se inclinó cerca del oído de Mateo. Yo no estaba allí, pero sé lo que se dijo, no podemos hacer una demostración de ese sistema. Ya no somos dueños de la patente. Mateo parpadeó, se rió demasiado fuerte. Disculpen, un pequeño contratiempo técnico, le dijo a la multitud. Denos solo un momento. Se apartó con la abogada. El micrófono seguía encendido. Toda la primera fila le oyó susurrar, ¿de qué estás hablando? Siempre hemos sido dueños de ese código. No, Mateo, respondió la abogada. Nunca lo fuiste. Javier Mendoza es el propietario de la propiedad intelectual. La reversión es definitiva. Está registrada. Está en vigor. Si hacemos esta demostración, estaremos en territorio de infracción dolosa. La sangre desapareció del rostro de Mateo como si alguien hubiera quitado un tapón de desagüe. Empezaron los susurros en la parte de atrás. Los teléfonos se iluminaron. Entonces sucedió, alguien había filtrado los documentos de Limpia a los funcionarios de la Sedena. Impresiones completas del registro de la patente, junto con la cláusula de reversión en lenguaje claro, se estaban pasando por la sala como contrabando. Una funcionaria de la Sedena se levantó, sosteniendo los papeles. Javier Mendoza dijo: Creo que este es el registro de patente al que se hace referencia en sus materiales de marketing. Mateo entrecerró los ojos hacia los documentos. No estoy seguro de dónde ha salido eso. Registro público, dijo la funcionaria. Todos lo tenemos ahora. Ya nadie miraba al escenario. Estaban leyendo, compartiendo, atando cabos. Ese código, ese sistema, no era de Cibermuro. Era suyo. Yo no estaba en la sala, pero mi nombre estaba en todas partes. En los documentos, en el código, grabado en el propio ADN de la empresa que Mateo pretendía dirigir. Para cuando Mateo intentó salvar la situación divagando sobre la transparencia de la hoja de ruta y las oportunidades de asociación, la mitad de la audiencia ya se había ido. Silenciosamente, deliberadamente. La demostración estaba muerta. Y todos notaron la ausencia de aplausos. Me desperté a la mañana siguiente con el tipo de silencio que solo se produce después de que algo ha explotado. Rex todavía dormía, pero mi teléfono vibraba como una mezcladora de pintura. 203 llamadas perdidas. La barra de notificaciones era una masacre. Mensajes de voz, mensajes de texto, mensajes de LinkedIn de gente con la que no había hablado en años. 2 correos electrónicos urgentes marcados del departamento legal de Cibermuro. Un mensaje de Pablo que solo decía, joder, y uno de Jorge. Me desplacé por la pantalla un momento, no abrí nada, y luego presioné, devolver llamada, en la llamada perdida más reciente de Jorge. Respondió al primer tono. Sin saludo, solo pánico puro, Javier, ¿qué quieres? No, podemos arreglar esto. No, ¿cómo lo deshacemos? Ni siquiera, lo siento. Él ya sabía que nada de eso importaba ya. No le respondí por teléfono. No era necesario. 30 minutos después, envié un correo electrónico. Asunto, términos. Dentro había una lista de puntos. Calma, quirúrgica, sin jerga legal. Acuerdo de licencia completo para que Cibermuro continúe usando la patente número 10,234,578, pago inicial de 400 millones de pesos más un 15% de regalías continuas, puesto de director de tecnología interino con derecho a voto en la junta directiva, reconocimiento público de la autoría. Original. La dimisión inmediata de Mateo Valdés. Lo terminé con una sola frase: esto no es venganza. Es un reajuste. Luego le di a enviar. Sin firma, sin cordialidad. Solo negocios. Jorge no respondió de inmediato. No esperaba que lo hiciera. Probablemente todavía estaba en modo de crisis, tratando de explicar a los inversores por qué el tipo que habían borrado de la empresa ahora tenía todas las cartas de la baraja. 4 horas después, mis términos fueron aceptados.
Todos ellos. No lo celebré. Simplemente me recliné en mi silla, con Rex a mis pies, y miré Veracruz a través de mi ventana. En algún lugar de la ciudad, Mateo probablemente estaba vaciando su oficina, aprendiendo por las malas que no despides al arquitecto a menos que seas el dueño de los planos. Y los planos, resultó, tenían mi nombre en ellos desde el principio. Esa noche, me serví una copa doble y me senté en mi terraza trasera. El teléfono por fin había dejado de vibrar. Mañana, volvería a Cibermuro. No como Javier de Ingeniería, sino como Javier Mendoza, director de tecnología y titular de la patente. Algunas personas lo llaman venganza. Yo lo llamo una corrección de mercado. Porque cuando has pasado 32 años construyendo algo, no te vas en silencio. Te aseguras de que todos recuerden quién lo construyó realmente. Lo último que supe es que Mateo ahora vende seguros. La empresa fue renombrada a Mendoza Cruz Tecnologías para honrar a las personas que realmente la construyeron. Y cada nuevo empleado recibe una charla sobre el respeto a los veteranos que vinieron antes que ellos. Rex parece aprobar los cambios. Ahora tiene un despacho en la esquina, justo al lado del mío. El mejor perro de terapia en la industria de la defensa. Ya sabes lo que dicen en la Armada, a veces la mejor arma es la que nadie ve venir. Yo había llevado la mía durante 15 años, solo esperando a que alguien lo suficientemente estúpido me obligara a usarla. Mateo fue ese estúpido.